Muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. ¿Qué tal? Espero que todo súper bien. Tenemos una tarde muy completa con el doctor Hans Arce. Él es de Institut Marqués, es ginecólogo especialista en medicina reproductiva con una trayectoria impresionante y le vamos a preguntar todas las dudas que esta tarde tengáis. Os recuerdo que este directo se quedará grabado y podréis revisarlo tanto en el canal de Red Infértiles como en el de Institut Marqués. Pero yo os recomiendo que os quedéis para que podáis plantear todas vuestras preguntas. Me presento como siempre, aunque la mayoría de vosotros ya me conocéis, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina reproductiva y esta tarde, como cada tarde, pues seré vuestra voz. Voy a pasar a conectar porque quiero que aprovechemos cada minuto de esta horita y si se produce la magia y nos lo permite la tecnología, como siempre, el doctor Hans Arce aparecerá en muy breve. Sí, le podemos recibir con su enfoque práctico y su sabiduría científica. ¿Qué Hola, tal? muy bien. Me acabo de dar cuenta que estoy de cabeza, ¿no? Sí, te voy a mirar A ver así. ahora. A ver, bueno, yo creo que... Gira la pantalla. Grandes males, grandes remedios. ¿Qué tal? Pues súper bien. Oh, Buenas tardes, oh. doctor. Y bienvenido. Hans, solo Hans, por favor, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien. ¿Qué tal por Institut Marqués? Bueno, acabo de llegar hace un par de semanas y es que estoy encantado. Eh, claro, es que yo trabajé ahí 9 años antes de irme a Irlanda. Sí. Y es que aprendí todo ahí. Entonces, a la familia Márquez yo le tengo un agradecimiento infinito, pero además la mitad de la gente que dejé sigue trabajando ahí, son amigos míos, con lo cual estoy encantado, además de, por supuesto, ser una clínica, pero fenomenal, con lo cual no puedo estar Volver más. a casa siempre es maravilloso, ¿verdad? Donde uno creció, donde casi nació, ¿no? Profesionalmente. Sí, yo hice Barcelona mi hogar. Yo soy de Lima, yo soy peruano, pero viví 13 años acá y para mí Barcelona es mucho más hogar que Perú. Me encanta. Mm, Qué bien. Pues te sí. agradezco muchísimo el ratito, va a ser una hora muy intensa. Te advierto que tenemos muchas preguntas, tanto han llegado por email, en el Eh, chat ya están empezando a surgir y también en lo que yo llamo la cajita, que es el interrogante que tenemos aquí abajo, que tú verás sobreimpresionadas, pero yo te las voy haciendo. Fantástico, pues espero tener buenas respuestas. Seguro que sí. Papel y boli para lo más complicado que hay que apuntar, que son algunos casos clínicos. Si tienes por ahí cerca, bien. Pero vamos a empezar con algo sencillo. Lo cojo, déjame cogerlo Sí, porque tranquilo, te espero. así los tengo apuntados. A ver, vosotras si me contáis cosas bonitas esta tarde, que algunas os dejé en el último directo a punto de la beta, a punto de la transfer. Ya sabéis que Ah, nos encanta recibir buenas noticias, así que ir contándonos todo por aquí. Pues bueno, vamos allá. Dice una paciente por aquí, con 39 años y llevo uno buscando, pero no se ha encontrado la causa del problema. La primera IA la tengo a fin de mes. Si tengo que realizar una fecundación in vitro, ¿me recomendaría hacer un diagnóstico genético preimplantacional? mm. Mira, Nos gusta ponernos la tirita antes de la herida, ¿eh? sí, También sí, sí, eso, voy a eso. comentar esto. A ver, el diagnóstico genético preimplantacional no es una técnica que tiene una indicación obligatoria, no es así, es tal vez conveniente, ¿ok? Ujú. ¿Qué sucede? Cuando formamos embriones a los 39 años, estos embriones, claro, pasan 5 días en el laboratorio antes de ser puestos de vuelta en el útero, ¿no? Ujú. Los embriones que llegan a día 5 a los 39 años, cada uno de estos embriones que formamos tiene más o menos un 30% de probabilidades de ser genéticamente normales. Con lo cual, pues de cada 10 habrán 7 malos y habrán 3 buenos. Lo que hace el DGP es Ujú. decirme cuáles son los buenos. Entonces, a los 39 años, pues yo creo que hay suficiente evidencia como para decir que el hacer DGP acortará el tiempo para embarazarse, porque no vamos a estar transfiriendo embriones malos, entramos directamente al bueno,
y también reducirá el riesgo de tener abortos, ¿no? Porque los embriones malos, la mayoría no van a implantar, pero los pocos que implantan, la mayoría abortará, ¿no? Alguno que otro, pues sí, tendrá pues, situaciones como el síndrome de Down, ¿no? Que también estarían excluidas con el DGP. Entonces el DGP acorta el tiempo de embarazo, reduce el riesgo de abortos a los 39 años. Queda claro. Vamos a la cajita. La primera pregunta dice así. Hola, cómo se puede saber la carga energética de unos embriones? Mira, han habido 1000 estudios, se han estudiado metabolitos, o sea, productos en el medio de cultivo, se han estudiado mitocondrias. El problema es que todavía no tenemos ninguna prueba fácil y suficientemente precisa como para poderla aplicar clínicamente. La mayoría de intentos pues no han dado resultados favorables en los estudios o son a nivel técnico pues muy difíciles o muy caras, pero principalmente no hemos logrado todavía ninguna de estas pruebas para llegar al uso clínico. Todavía están en research, en estudios. Disculpen, no quiero sonar un poco guachafo si me sale una palabra en inglés, pues que he estado 9 años en Irlanda sin hablar castellano y se me han ido algunas No palabras, pasa perdón. absolutamente nada. Aquí todos decimos video call, sándwich y un montón de bonitos palabras. Eso. Otra paciente pregunta por aquí, ¿cuál es la relación y si la hay, entre trombofilia, endometrio y esterilidad? Wow. Esa pregunta tiene bastante. Mira, por muchos años hemos hecho muchísimas pruebas de trombofilias, ¿no? Trombofilias son enfermedades que predisponen a la mujer a tener problemas de coagulación, ¿no? Hipercoagular demasiado, ¿no? Las trombosis. Hay estudios que han encontrado asociación entre, sobre todo el síndrome antifosfolipídico y una reducción de las tasas de implantación y un incremento en riesgo de abortos. Ahora, si nos fijamos en la mayoría de las guías no recomienda hacer estudios de trombofilias. Ni siquiera en casos de abortos de repetición. Las guías recomiendan buscar el antifosfolipídico, ese sí. Y las razones es porque las probabilidades de encontrar una trombofilia que cause los abortos son muy bajas y los costes de las pruebas de trombofilia son altos, ¿no? Entonces, y no estoy diciendo que esté mal hacerlas, pero en las guías lo que se recomienda es lo que va a ser más económico y que va a cubrir a la mayoría de las pacientes. Entonces, la solución, pues dar heparina, dar aspirina, pero esto no reduce tampoco a la normalidad las probabilidades de aborto, ¿eh? Lo que hace es, sí, claro, prevenir que la paciente tenga una trombosis en el embarazo y algunos estudios sí que han encontrado una reducción en las tasas de aborto, pero no todos. Hay conflictos todavía. Nos ha llegado la primera pregunta al chat de una paciente que dice, si solo llegan fecundados a día 5 y día 6, solo únicamente 2 embriones, ¿es aconsejable DGP? En mi clínica no me lo recomendaron por el coste y haber solo 2 de calidad B. Deberíamos Es, igual de saber su edad, ¿no? sí, bueno, La pero juez, aunque no la sepa, ¿no? La idea, como decía antes, la idea del DGP ok. es elegir los embriones. Con lo cual, si no tengo suficientes embriones para elegir, entonces esta prueba no me está dando bastante, digamos, ¿no? Ahora, evidentemente, si esos 2 embriones que ella tiene son malos, y le decíamos DGP, pues la paciente ya no se los transfería, ya no pasaba las 2 semanas de, ay Dios, por favor, me Claro, embarace. es que en este caso solo tiene 2 de Claro, calidad B y perfectamente pueden ser los y si se mejores. embaraza, claro, 38 dos años nos embriones dice. malos, claro. Entonces, de esos 2 embriones, cada uno a los 38 años también tiene un 30% de probabilidad, ¿no? De que cada uno, de que sea bueno. Entonces, a ver, es que el DGP no le va a dar incrementar las probabilidades de embarazarse, pero claro, el problema es que sí le podría ahorrar un aborto, ¿no? Y los abortos, yo creo que subestimamos el efecto tan duro que es para los pacientes, ¿no? Entonces, si quieres evitar reducir el riesgo de aborto, sí, yo sí que lo haría. Ahora, si es que tienes problemas económicos, pues ya el útero elegirá con mayor probabilidad y te podrías ahorrar ese dinero. Yo creo que es una respuesta más económica aquí que médica, ¿no?
Continuamos en el ámbito del diagnóstico genético preimplantacional. La verdad es que tenemos bastantes preguntas sobre este tema y una paciente nos ha dejado aquí una que dice mutación genética en bebé por fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional. Ujú. ¿Puede ser la causa este diagnóstico o la ICSI? Gracias. O sea que la pregunta es si el diagnóstico genético preimplantacional o la ICSI puedan haber Porque causado. ella hizo el diagnóstico genético y ha tenido Ujú. un bebé por fin, pero con una mutación genética. Claro. Entonces, mira, es que tenemos que diferenciar. Yo sé que solemos hablar del diagnóstico genético preimplantacional cuando la mayoría de las veces lo que hacemos con el DGP es no analizar la genética del paciente. ¿Ok? Me explico. Si comparamos nuestra genética con una librería, con una biblioteca, perdona, ¿vale? Nuestra biblioteca genética tiene pues 46 estantes de libros. Esos se llaman cromosomas, Ujú. ¿vale? La mayoría de veces que hacemos el DGP, lo que estamos buscando es que este embrión tenga esos 46 cromosomas, ¿vale? Que tenga esas 46 estanterías de libro. Ahora, esta prueba no puede ver si hay una palabra dentro de un libro, dentro de una estantería que esté mal escrita. Sí, los capítulos, ¿no? Esa es una mutación genética que es distinto, ¿no? Ahora, podríamos buscar mutaciones genéticas a través de DGP, pero ya estamos hablando de DGP tipo M, que son enfermedades monogénicas, que es un poco más complicado. El DGP por sí no ha demostrado nunca causar una mutación. Hubo algunos estudios que encontraron más malformaciones, que no es lo mismo que mutación genética, en pacientes que utilizaban ICSI, pero lo que luego otro estudio encontró es que era porque generalmente en muchos países utilizan ICSI cuando hay un factor masculino. Ujú. Pero cuando usaban ICSI sin factor masculino, estos bebés no tenían más Claro, malformaciones. al final son Entonces, pacientes que tienen un problema de salud, ¿no? O un podría, problema de edad podría agravado. Exacto, podría ser el factor masculino que por eso tiene un recuento, ¿no?, de espermatozoides más bajo y que esa sea la causa de las malformaciones congénitas. Ojo que no es lo mismo Ujú. necesariamente y siempre que una mutación genética, pero la respuesta sería que no. Ha quedado súper claro. Otra paciente dice por aquí, ¿recomendaría un segundo ciclo de FIV si el primero no sale bien? Tengo 41 años, baja respuesta ovárica. Y aquí dice, y embriones no apto de GP. No sé si es que ya los ha testado y no ha podido transferir o es un ciclo en el que no es apta para GP. Pero uno u otro, ¿vale? Lo que tenemos que entender muchas veces es que tuvimos por mucho tiempo la idea de que a medida que más fecundaciones in vitro hacíamos, las probabilidades bajaban, ¿no? Y la verdad es que no se ha encontrado que eso sea cierto. Cuando hablamos de pacientes, sobre todo de baja reserva, a los 41 me dijiste, ¿no? Sí. A los 41 es que más o menos necesitamos entre 15 y 18 ovocitos, óvulos, para formar un embrión que sea genéticamente normal. Ujú. Con lo cual, si en una fecundación in vitro saco 4, pues las probabilidades de que ninguno de ellos forme un embrión normal es alta. Pero eso no significa que en el segundo intento no vaya a suceder, o en el Ujú. tercero, o en el Claro. cuarto. Podría haber sido en la primera fecundación in vitro. Y lo mismo si tengo un embrión que o formo 5 embriones o 4 embriones y todos me salen genéticamente anormales por Sí. DGP. Estudios no han encontrado que si hacemos un segundo, las probabilidades de anomalías genéticas es mayor. No, es la misma que el primero. Entonces, no hay ninguna razón, salvo la económica y la emocional, de decirle a un paciente que no intente otra vez. Lo que yo siempre digo con los pacientes, las decisiones, por muchos años hemos hecho nosotros medicina paternalista, que nosotros le decimos al paciente qué es lo que tiene que hacer, y yo creo que no es la manera, por lo menos la manera que más me gusta a mí. Yo lo que hablo con los pacientes es les digo, con esta reserva ovárica, este semen, tenemos, por decir un número, 5% de probabilidades de que te embaraces. La decisión de luchar por ese 5% no es mía, sino de mis pacientes. Totalmente. Pero lo que yo tengo que estar muy seguro es que está entendiendo clarísimamente que este tratamiento tiene un 5% de probabilidades de éxito. Si ella quiere hacerlo, mi trabajo es hacer todo lo que pueda Claro, para es que que al final el pronóstico
es lo único objetivo dentro de la incerteza, ¿no? Que es la vida y también la ciencia, porque no hay ningún tratamiento médico que te pueda asegurar el 100% de su éxito. Y además el pronóstico, estamos hablando del promedio de pacientes. Mm. Hay pacientes que podrían ser un 20, hay pacientes que podrían ser un 2, pero yo no lo puedo saber hasta que no lo intentemos y triunfe o no. Ujú. Estamos en poblaciones cuando hablamos de porcentajes. Sí, sí, absolutamente. Y suerte que tenemos esa N, ¿no? Y esa literatura científica para poder saberlo y de alguna manera poder pronosticar la eficacia. Ujú. Tengo uno de los mensajes que más me gustan, que acaba de llegar por el chat, que es de una semana pasada nos preguntó una duda porque le habían hecho la primera transferencia y hoy nos escribe para decirnos que está embarazada. Así que muchísimas felicidades. Felicidades, realmente. Qué bien, me encanta porque al final estas tardes en las que se resuelven muchas dudas, yo sé que detrás de la pantalla hay muchísima gente con mucha tensión, apesadumbrada, porque sé que es un camino muy doloroso. Es doloroso. Y uno siempre tiende a pensar, tiene la expectativa de que lo conseguirá, obviamente, porque para eso está haciendo el tratamiento, pero tendemos a pensar que no será tan fácil o que no nos sucederá a nosotros, ¿no? Porque a veces no nos hablamos del todo bien, ¿no? Nos No, exigimos más nunca de lo nos que hablamos debemos. como hablaríamos con un amigo. Sí, así Nunca que hablaríamos yo con un quiero amigo. darle la enhorabuena. Sí, felicidades. To- y ya que está, quiero hacer una pregunta, que es Claro, si puede pintarse las uñas. sí, Me claro que, encanta. claro que sí. Claro que sí. A ver, podríamos considerar si es que trabajas pintando uñas todo el día en esto, quién sabe, no, no, pero no, por supuesto, por supuesto. Qué bien. Pues mucha enhorabuena y gracias por compartirlo, sobre todo, porque creo que compartirlo también anima a mucha gente. Es que es una realidad, los tratamientos funcionan, no todos, por desgracia, pero la mayoría de pacientes que están dispuestos a hacer lo que sea necesario, que puedan hacer lo que sea necesario, dispuestos a sonar un poco mal, porque hay veces económicamente no se puede, ¿no? Pero la mayoría lo logrará. Sí. Y un consejo más también, que a veces creo que no se hace por miedo, que lo disfrutes mucho cada momento, desde ya. Sí, es que el problema es que, por desgracia, la reproducción, la fertilidad en general, es un tema cargado de miedos y cargado de culpas, ¿no? Es la sociedad misma, sobre todo una sociedad muy Sí, patriarcal que siempre culpa a la mujer y lo típico, ¿no? Y yo siempre es que estoy tratando de hacer mucho ruido de esto, porque claro, lo primero que una paciente escucha cuando le dice a alguien estoy teniendo dificultades es relájate y vas a ver cómo te embarazas. sí, totalmente. Y el mensaje que esta pobre paciente recibe es tu culpa. Tu incapacidad de relajarte es la causa de tu infertilidad, ¿no? Y no tenemos evidencia para decir que eso sea cierto. Hay algunos estudios que sí que lo han encontrado, pero la mayoría no lo ha encontrado. Y si el estrés fuese tan importante como todo el mundo piensa, ¿no crees que estaría incluido en las guías de diagnóstico de Totalmente. Bueno, esta no solo y eso, de ansiedad? Y no no se está. tendrían hijos ni en guerras, ni en conflictos, Y ni lo- tras una violación. Y está comprobado que hay gente que gesta entonces. Mira, el 2% de la población mundial tiene la genética de Genghis Khan. Ujú. Imagínate cuánta gente violó Genghis Khan. Mm. Tal, ¿Cuántos hijos produjo? tal cual. Hay que quitarse de encima. Es quitarse las culpas. Mm. Es una situación médica. Mira, estábamos diseñados por la naturaleza para vivir por 30 años, no 90. Mm. La única razón por la que vivimos 90 años ahora es porque ya no nos congelamos, no nos morimos de hambre y tenemos medicina, pero eso es artificial, ¿no? Entonces la fertilidad baja a los 30, 35 años, porque claro, que o sea, la naturaleza no quiere que tengamos hijos, que no vamos a estar vivos para cuidar, ¿no es cierto? Sí, sí, al final Entonces esto la es todo un fertilidad círculo perfecto, que comienza a a su bajar. misma vez es imperfecto para el círculo en el Claro, que vivimos ahora. pero entonces ese mensaje solo hace que la gente se dé cuenta que, ostras, no es culpa mía, coño, no lo he hecho mal. Sencillamente es más difícil, sí, pero ahora tengo 3 vidas, vivo 90 años. Eso es verdad. ¿No? El coste es que muchas parejas, por desgracia, van a tener dificultades.
sí. Sí, y añadiría una cosa más, y seguimos, que es que, y afortunadamente la planificación familiar ahora existe y tenemos los hijos que queremos, aunque a veces nos cueste más, ¿no? Y creo que eso es importante también para una Y, mujer. claro, y comenzar a eso, pues, la contracepción, pues ha permitido a la mujer embarazarse cuando ella quiere, ¿no? Tienen metas y tienen profesión y son parte Totalmente, más importante ya que los hombres de la economía y es muy difícil entonces querer tener un hijo a los 25, 23 mm, años, 3 o 2 veces. totalmente, eso no se nos puede Claro, olvidar. ya. Pues siguiendo momentos de extrema felicidad y también de a veces extrema duda, una paciente dice por aquí que está en la beta espera, es decir, que ya ha tenido su transferencia y quiere saber si puede hacer ejercicio de fuerza o cardio. Sobre todo también pues algún tipo CrossFit adaptado. Entiendo que no quiere dejar de hacer ejercicio de fuerza. Bien, mira, a ver, la gente que no está haciendo fecundación in vitro, nadie hace reposo 5 días después de tener relaciones, ¿no es cierto? Y los profesores de spinning, los profesores de CrossFit tienen hijos. O sea, no hay evidencia para decir que no. El problema está en que si por desgracia no se embaraza, todo el mundo le va a decir, ya ves, te dije que no hagas eso. Sí, o si ella tiene la duda, ¿no? Basta con tener la duda para vivirlo con incertidumbre. Entonces, entrará en el círculo de la culpa. Yo a los pacientes les digo, vida normal. Quién sabe, pues no te pongas a hacer una maratón, pero haz spinning, ¿no? Haz pilates, haz yoga, algo de ejercicio, ir a salir a correr, por supuesto, pero no te hagas un Ironman. Ya. Algo que ¿Entiendes? esté a tu alcance, ¿no? Lo de todos los días. Lo mejor es la cotidianidad, ¿o qué? Pero no porque haya evidencia científica para decirle que no haga CrossFit, no, sino porque es que si no alguien la va a hacer sentir culpable. Y eso sería una... Totalmente. Totalmente. Otra paciente dice por aquí, mucho ánimo a todos y a todas. Es un proceso muy duro. Nosotros lo estamos consiguiendo en el cuarto intento. Tras 13 abortos, dos septoplastias, trombofilia y fragmentación espermática. Vaya, Pues muchísimas gracias por compartir, porque creo que es muy no, importante tu mensaje. sí, sí. Incluso pacientes con tantos abortos, es que la mitad lo logrará, ¿no? El aborto a repetición es una situación bastante frustrante. Lo Están de sé, 26 semanas, pone aquí. qué maravilla. Mucho estrés, muchos sentimientos, mucho reposo por sangrados, pero en cuanto le dejan, dice que hará deporte o hace deporte. Pues le deseo lo mejor, en serio. Wow, Qué qué bonito. bien, que vaya súper. Bueno, pues continuamos. Vamos a la cajita que me deja algunas preguntas por aquí. A ver, dice una paciente. 39 años con endometriosis avanzada. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito de la reproducción asistida hasta la fecha, incluso con la donación de esperma? Me faltan datos, porque lo importante es la reserva ovárica, ¿no? La endometriosis, sobre todo la bastante avanzada, que me Ujú, imagino que se refiere al grado 3, no está tan asociada ujú. a en resultados. O sea, y por muchos años pensábamos que operar la endometriosis mejoraría los resultados de la fecundación in vitro y la verdad es que los estudios no han demostrado que sea cierto. Entonces, claro, depende de cuál sea la reserva ovárica. Veo que tuvo 6 ovocitos con DGP y No, 3. esta es otra paciente, por Ah, supuesto, esta es otra paciente. que es la siguiente Pues, pregunta que tengo claro, preparada. el problema de la endometriosis está en que la endometriosis por sí baja la reserva ovárica, pero pacientes que han tenido endometriosis grave, pues han tenido cirugías y sabemos que la cirugía para endometriosis también baja, incluso más la reserva ovárica. Entonces tienden a ser pacientes con muy baja reserva ovárica, con lo cual Ujú. sacamos muy pocos ovocitos, con lo cual, pues sí, por desgracia terminamos con bastante menos probabilidades. Pero así solo endometriosis y 39 años me faltan datos. Pero si hay ovocitos, pues inténtalo. Y si es que no tienes suficientes ovocitos y no hemos tenido éxito en la fecundación in vitro, Ujú. pues siempre está la donación de ovocitos. Y la donación de ovocitos en pacientes con endometriosis, los resultados son casi iguales que pacientes sin endometriosis.
Ujú. Pues la siguiente pregunta que estabas leyendo aquí es si puede ser que de 6 ovocitos con diagnóstico genético preimplantacional, 3 embriones transferidos, ninguno ha salido adelante. Dice que... ¡Ay, que se me cae! Perdón. ¿Estás bien? Sí, no me he hecho Se te daño cae la yo. pantalla y te caíste tú. Un segundo, a ver. Es que tengo esto apoyado aquí de una manera un poco precaria. Mira, entiendo la pregunta, le han estudiado 3 embriones y los 3 salieron Sí, alterados, ¿no? Mira, la respuesta es las probabilidades de tener un buen embrión en el siguiente FIV son las mismas que las que tenía ella en la primera FIV. ok. Por desgracia, no se dio en la primera FIV, pero podría darse en la segunda o en la tercera. Vale, queda claro. Volvemos al email, porque hemos empezado allí, pero claro, aquí ha habido una revolución de preguntas y hemos abandonado todo lo que tengo aquí, que es un montón. Dice, hola, ¿sabe de algún caso que no le ha hecho efecto el decapeptil, que después de administrarlo los ovarios sigan trabajando y produciendo estrógenos? Sí, mira, hay factores de riesgo para pacientes que no respondan al trigger de la ovulación con el Ujú. decapetil. Son pacientes o pacientes muy delgadas, Sí. ¿no? Pacientes con historia de reglas irregulares, pero no por motivo de poliquístico, sino por motivos de centrales de la hipófisis. Pacientes también con obesidad tienen más riesgo de no responder al decapetil. Eso no significa que no vayan a responder nunca, Ujú. tampoco, ¿no? Hay medidas que se pueden tomar si es que una paciente no ha respondido por primera vez al decapetil, como por ejemplo estudiar la LH 12 horas después del trigger, o si es que no hay riesgos o los riesgos son bajos de hiperestimulación ovárica, pues agregar el Ovitrel al decapetil a la hora de hacer el trigger. Queda claro. Dice la paciente anterior, que quiero ver si Marta me la ha puesto aquí. Dice, no entendí la respuesta, que es la anterior, ¿vale? Voy a ponerla aquí otra vez. Dame un segundo, que la tengo que seleccionar para que te aparezca. Es esta. A ver si me pone aquí algo, Marta. Es esta que estoy viendo. Puede ser que de 6 ovocitos con DGP3 transferido y ninguno ha salido adelante. Ah, ok. O sea, entiendo que le han transferido 3 embriones Exacto. sanos después del DGP. Mira, ahí lo que probablemente estamos, la pregunta viene a lo que es el fallo implantacional, ¿no? Recurrente, ¿no? Es un tema muy controversial ahora. ¿Por qué? Por muchos años hemos sobreestimado la cantidad de pacientes que podrían tener falla implantacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios que se habían hecho primero no estaban bien hechos, no, muchos de ellos no se habían tomado las edades de las pacientes, no en cuenta. Entonces, recién en el 2021, en Estados Unidos, publica un estudio con 4.500 transferencias de embriones euploides, imagínate, un estudio bastante grande. Transfirieron un embrión euploide, el 60% se embarazó. El 40% que no se embarazó, solo le transfirieron un segundo embrión euploide, el 60% se embarazó. Las que no, le transfirieron un tercer embrión euploide. Y Ujú. otra vez el 60% se embarazó. Si es que el fallo de implantación fuese tan común como creíamos, Sí, tendría que haber habido cada vez menos pacientes embarazándose, porque las de mejor pronóstico se hubiesen embarazado en el primero o el segundo transfer, ¿no es cierto? Sin embargo, se mantenía en 60%. Pues a principios del 24 del año pasado, sí. la Sociedad Europea publica otro estudio, no con 4.500, sino con 65.000 embriones. Llegaron a transferir hasta 5 embriones euploides y constante en todas, Sí. 60% de embarazo. Lo cual significa que parece que el embrión implanta solo el 60% y por desgracia alguien va a caer en el 40% más de una vez. Ya. Eh,
Yo sé que esto es muy duro para los pacientes, por decirles que sigan haciendo lo mismo, que no ha funcionado. Entonces, y ahí es donde vienen las pruebas. El problema está en que todas las pruebas que hacemos para fallos de implantación, la evidencia científica es pobrísima en el mejor de los casos. Paupérrima, en el mejor de los casos. Entonces las hacemos histeroscopias, biopsias endometriales, buscamos que no haya endometritis crónicas, hacemos lo del antifosfolipídico, algunos sitios también hacen las trombofilias y esto, pero el beneficio realmente es muy pobre y si sigues transfiriendo, por lo menos la real evidencia dice que lo más probable es que llegues a implantar. Por Ujú. desgracia, habrá que intentarlo más de una vez. Ok, pues ahora sí ha quedado clarísimo, Es cristalino. durísimo, es muy duro, es muy duro. Sí lo es, sí. Sí lo es. Es como cuando en ese problema de matemáticas de estadística que vas sacando las bolas y dices, ¿por qué si ya he sacado todas las negras? Ahora irán las blancas, pero es que cuando acabas de sacar la bola todas vuelven al mismo saco otra vez. Exacto. Mira, yo siempre cuando hablo con mis pacientes les digo, mira, hagamos un experimento, les digo, 1000 personas con una moneda en la mano, ¿vale? Que tienen todas la moneda. Todos los que sacan cara, fuera. Los que sacan sello se quedan. Que la vuelvan a tirar, 250. Que lo vuelvan a tirar, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1. La persona que ha quedado al final de ese experimento ha tirado la moneda 10 veces y 10 Ya, veces ha sacado sello. ya. Repites este experimento múltiples veces y múltiples veces hasta tener un Sí, resultado. sí, sí, está claro, está claro. Mm, Pues son las 7:30, estamos en la mitad de nuestro directo, nos quedan muchas preguntas y mucho tiempo para responder. Estamos hablando con el doctor Arce de Institut Marqués, que nos está enseñando muchísimas cosas y estamos compartiendo con él pues todas vuestras dudas. Así que seguimos, Hans. Encantado. Esta paciente a quien le has contestado dice, es muy duro. Y bueno, pues no lo acaba de comprender, ¿no? Me imagino que el por qué a ella o por qué así. Dice que no perderá la esperanza y que muchas gracias por la respuesta. Le deseo realmente lo mejor. Y si es que tiene los medios, que no pierda la esperanza, que no la pierda. Ojalá te conectes pronto para decirnos que todo ha ido fantástico y Sí. que tienes justo lo que querías. Un beso muy fuerte. Y Un abrazo. espero que me cuente si se embaraza. Ojalá que sí. Ojalá Bien. que sí. Volvemos al chat. Una paciente ha hecho un ciclo de fecundación in vitro con sus óvulos propios. Tiene una reserva de 2,6 y 39 años. Y la pregunta, puesto que ese ciclo ha sido fallido, es si pasa a ovodonación. Con un intento. Ujú. ¿Cuántos ovocitos le sacaron? Supongo que con esa MH han sido una buena cantidad. Yo, otra vez, ¿eh? Otra vez. Si es que tiene los medios, yo después de un fallo de fecundación in vitro, salvo que lo haya pasado muy mal con las inyecciones, que le haya dolido mucho, que haya tenido complicaciones y que tenga miedo, es que después de un fallo de una fecundación in vitro, médicamente yo no veo ninguna razón para pasar a ovodonación. Ok. Otra paciente dice, dos fecundaciones in vitro. La primera, 38 ovocitos, 32 maduros, 24 fecundados, 7 embriones, solo uno euploide y un mosaico de bajo grado. Pregunta. Tiene 34 años. Dos ciclos de FIB de 11 embriones obtenidos y solo han conseguido un euploide. ¿Qué más puede revisarse? No sé si falta. Bueno, esto me lo pone Marta, no sé si falta más info en la pregunta, pero de momento esto es lo que tenemos. No, no falta nada, es transferir los embriones. El mosaico tendría que transferirse, un mosaico de bajo grado es casi considerado como un euploide más. Y ha tenido euploides, es que no, salvo una vez más, salvo que pues se haya hartado, le haya dolido, porque esas estimulaciones son bastante altas y no estoy diciendo que estén mal, porque ya tenemos suficiente evidencia que mientras más ovocitos tenemos, mejor, ¿no?
pero también entiendo que, claro, si te han sacado 38 ósitos es muy duro, ¿no? Entonces, claro, es un tema más de ese lado, pero yo creo que mientras hayan embriones euploides y si solamente se ha transferido en total, entiendo que de 3, ¿no? Porque de un ciclo sacó uno y otro ciclo Ujú. 2. Es lo mismo que la paciente anterior, ¿no? Después de que tuvo 3 euploides transferidos y no se embarazó, la evidencia científica me dice que pues el cuarto sigue teniendo un 60% de probabilidades de implantar, ¿no? Queda claro. Volvemos al email. Dice una paciente por aquí. 39 años, antimuliana de 5, un ectópico y 3 negativos sin diagnóstico genético. Sin diagnóstico genético. Ujú. Quinta transferencia negativa con diagnóstico genético. Y le quedan 4 embriones euploides. Histeroscopia bien y TSH controlada por hipotiroidismo. He probado ciclo sustituido y natural. Mi endometrio engrosa bien. Para la sexta transferencia llevaré pauta inmunológica. ¿Hay algo más que pueda hacer? ¿Cómo se explican tantos fallos de implantación y el hecho de que un euploide AA no haya implantado? Entonces hubo un euploide y 4 no testados, ¿cierto? Sí, y le quedan 4 euploides. ¿Y qué edad tenía, me dijiste, perdóname? 39 años. Pues Y 39. antimuletiana de 5. De los 4, probablemente solo uno era bueno, los 4 no testados, ¿no? Pues estamos hablando de los 39, un 30% de los embriones son buenos, un 70% no. De los 4, tal vez uno era bueno y el euploide. Entonces, esta paciente se debe haber transferido 2 euploides. Claro, pero los 4 pueden haber sido los 4 malos, no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Esta es la otra ventaja del DGP, que podemos hablar las cosas un poco más claras y no asumir y no hacer cálculos, ¿no? Pero si seguimos pues las estadísticas, esta paciente transfirió 2 euploides, lo mismo que la paciente anterior. De Ya. hecho, menos que la paciente anterior. Esta paciente tiene 2 transferencias en lugar de las 3 de la otra paciente, ¿no? Entonces, Sí. una vez más, como digo, no estoy diciendo que no hay que hacer pruebas, ¿eh? Lo que Ya, estoy ya diciendo está es claro. que estos 2 estudios, que son los únicos estudios que se han hecho bien para fallo de implantación con embriones testados, apuntan en contra de todas las pruebas que estamos recomendando. Que las hago yo también, porque es muy duro Sí. decir a un paciente no hagamos nada, pero sí que le explico a estos pacientes estos estudios y le digo, lo más probable es que si te hago pruebas no te estoy beneficiando. Y si te embarazas, yo no me voy a poner la medalla en el pecho, porque lo más probable es que fuese embrión nuevo que hemos transferido y no las pruebas que yo te hice. Pero si necesitas tener un poquito más de confirmación de las cosas también, hacemos las pruebas. Y ese es un poco el mensaje que doy. Ya. La participación también del paciente teniendo la información de primera mano, ¿no? Y exactamente una vez Que más, la yo toma de... creo que vivimos en una época, y corrígeme si me equivoco, porque al final tú lo ves en tu consulta, donde los pacientes, bueno, pues quien más y quien menos tiene estudios superiores, acceso a la literatura, hay farmacéuticos, veterinarios, químicos, médicos, enfermeras relacionados con el mundo sanitario o no, ingenieros. No quiero decir, por supuesto, que tengamos el conocimiento que tiene un especialista en medicina reproductiva, porque obviamente no nos dedicamos a otras cosas. Pero lo que sí ha cambiado es la cultura, o sea, el nivel de entendimiento, por lo menos, que hay por parte de los pacientes para poder participar en la toma de decisiones una vez su doctor o su doctora le plantea el escenario, ¿no? Claro. Yo aplaudo que la gente haga su propio research, ¿no? Que busque en internet. Fantástico, ¿eh? Me parece, además que tienen todo el derecho. Yo nunca me voy a ofender a un paciente si me ponen en duda, ¿no? El único problema está en que mucha gente creo que toma ventaja de esto, ¿no? Piensa que es una de las únicas, si no la única rama de la medicina en que se inventa una prueba, no se hace ningún estudio para demostrar que esta prueba realmente funciona y mejora las tasas de embarazo, no. Se ofrece. El problema es que si hay médicos que no lo ofrecen o no, la gente se piensa que este está fuera, no está al día. Sí, totalmente.
Y podría dejar de hacer el tratamiento, ¿no? Porque otra paciente Exacto. decide que en otra clínica que sí se Porque hace. ahí me van a medir hasta, no sé, el tungsteno en cerumen, no sé, yo qué sé. Entonces, hay una negociación que se da con el paciente. Entonces, yo por eso explico, estas son las pruebas, esta es la evidencia. Yo no te voy a decir que no, haz las pruebas, tienes tú el derecho, tú eres la dueña de tu tratamiento, ¿no? Pero siempre también soy muy cuidadoso en decirles, chicas, pero estas pruebas no tienen evidencia. Y ha pasado tantas veces de pruebas que hacíamos a pacientes y después de 10 años y millones de euros gastados por pacientes, al final salió el estudio randomizado bien hecho a decir, ah, no, esta prueba no servía. En el Ya, resto de ramas de la medicina es la industria farmacéutica la que hace esas pruebas, esos estudios, y una vez que ha demostrado que esta prueba sí ayuda, ahí recién se lo ofrecemos a los pacientes. En claro. reproducción asistida no sucede así, es al revés. Mm. Es muy difícil, porque uno lo que intenta es proteger al paciente, pero muchas veces es interpretado como este doctor, ah, no hace nada, quiere hacer lo mismo. Y por desgracia es que es la evidencia manda en ese sentido. Entonces hay que hablar, hay que explicar y hay que permitir al paciente tomar las decisiones. Y yo solo les digo, cuando me preguntan, ¿tú qué harías? Yo les digo, pues yo haría esto. Sí, y quizás además de esa receta con tal medicamento, mandarles también a PubMed, ¿no? Y adjuntarles el artículo científico y que puedan también ellos consultarlo. Claro. Muy interesante. Continuamos. Estamos a un cuarto de hora del final. Nos quedan muchas preguntas. Podéis seguir haciendo las vuestras. Y volvemos al chat. Dice una paciente. Hola, tengo 43 años, antimuleriana de 0,28. Hemos hecho 6 fecundaciones in vitro, 5 embriones y todos con alteraciones genéticas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué edad tenía, perdóname? 43 años. Pues 43 años con esa timoleriana, claro, sus probabilidades son inferiores al 5%, ¿no? Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es lo que te decía antes. Mira, si es que pasamos a una donación de ovocitos, tu probabilidad de tener un hijo después de todo el ciclo va a ser el 70%. Si repetimos una fecundación in vitro, tus probabilidades van a seguir siendo menos del 5%. La Mm. decisión es tuya. Les explico, por supuesto, muy bien qué implica una donación de ovocitos, la genética se perderá, pero el hijo sigue siendo tuyo, tú lo gestas, tú lo pares, la maternidad se define, en mi opinión, por amor, no por genética, pero eso no es mi decisión. Ujú. Entonces yo le digo a los pacientes, oye, podemos volverlo a intentar, sabiendo que tenemos menos de un 5% o cambiamos de ovocito y Ujú. asumimos un 70%, pero la decisión es vuestra, chicos. Totalmente. Otra paciente dice, por aquí tengo 36 años, tuve un embarazo bioquímico luego de la transferencia de un embrión con ovodonación que fue testeado. ¿Cuáles podrían ser las causas? Ahora el aborto bioquímico se considera un fallo de implantación, ya no se considera un aborto mismo. Y hasta donde seamos causas, pues son similares a las de un embrión que no implanta. Otra paciente dice en el chat, con hipoespermia como único diagnóstico, ¿hay probabilidad de embarazo natural? Tengo 28 años y llevamos 2 buscando. Nos han pasado a FIB en la Seguridad Social. Ya, mira, el tema está muchas veces usamos el diagnóstico de uno de los parámetros del semen como Ujú, diagnóstico general y eso no es un marcador para nada bueno de probabilidades de embarazo natural. Lo que hay que hacer es calcular el número total de espermatozoides móviles progresivos que eyacule el hombre. Porque tú podrías tener, si un hipospermia, que hemos eyaculado un poco volumen, pero de una concentración y una motilidad brutal, y ser un seminograma considerado normal, versus tener otro paciente que ha eyaculado un volumen enorme, pero de una concentración bajísima. Entonces, los parámetros únicos del seminograma no se deben utilizar para hacer el diagnóstico. Lo hemos hecho por muchos años, pero no es correcto. Lo que tenemos que hacer es contar el número total de espermatozoides que nadan progresivamente. Si ese valor sale por encima de 15, 20 millones, las probabilidades de embarazo natural son buenas. Ahora, si esta pareja ha estado intentando hace 3 años de embarazarse y no, bueno, hay probablemente otros factores que tomar en cuenta, ¿no? Pero una vez más, el mensaje no es tomar uno de los parámetros del seminograma para hacer un diagnóstico.
es Ujú. hacer una multiplicación del número total de espermatozoides de estrógeno eyaculado que se mueven y que nadan progresivamente y que sea por encima de 20 millones. Entonces ahí podemos ver un seminograma normal. Pues continuando con el semen, dice una paciente que en un mes y medio tiene su fecundación in vitro y su marido ha tenido fiebre estos días, creo que como media España, que si influye en la fecundación o debería de posponer, si debería de posponerla o no. No, no, yo creo que no es necesario que posponga. No es necesario que Adelante, go, dice el doctor que go. posponga. Celiaquía y reproducción asistida, dice una paciente, así, grandes topics. Sí, ¿Qué podemos decir? mira, sabemos que pacientes con celiaquía tienen peores resultados, ¿vale? Que los pacientes sin celiaquía. Ahora no tenemos nada más que pedir al paciente que controle bien su celiaquía para mejorar sus resultados. Pero eso es todo lo que tenemos ahora mismo. Vale. Al final, siempre que tu estado de salud sea bueno, ¿no? Sí, sí, pero sin llegar a la obsesión, ¿no? Vale. No es necesario dejar por completo de beber, no, moderación. No es necesario dejar por completo de comer McDonald's, no. De vez en cuando, si te quieres comer algo procesado, no pasa nada. La idea es sentido común, ¿no? Es sin llegar a la obsesión, porque cuando llega a la obsesión, luego, claro, ya llevo 6 meses, no me he tomado ni una copa de vino, no he hecho esto, no, y convertimos el intentar embarazarse en una tortura. Ya Vida ves. normal, sentido común. Cigarro, definitivamente no. Dietas mediterráneas, un poquito mejor, pero tampoco creamos que el cambiar la dieta, ¡pum!, me quedo, tampoco es así. Mejoras un poco, no mucho, pero eso, sentido común, tomarte una copa de vino aquí y allá, no pasa nada, emborracharte cada día, pues no, ¿no? Ujú. Y creo que es moderación y tratar de no alterar tu día a día tanto, porque si no realmente lo pasan mal. Pregunta a una paciente aquí en el chat, ¿cómo se llama este doctor? ¿Quieres decir tan maravilloso? Es el doctor Hans Arce y está en el Instituto Marqués a tu servicio. Otra paciente pregunta por aquí si nos puedes dar recomendaciones para mejorar la implantación. No hay lo mismo. ¿Alguna? Ver, dietas mediterráneas, sí, en tema de suplementos, pues algunos estudios podrían favorecer el uso de la coenzima Q10, del uso de vitamina D si es que están deficientes, el omega 3. El problema está que hace varios años, creo que fueron los 80, la industria farmacéutica pues bueno, convenció a los congresos del mundo que quiten a los suplementos de las listas de medicación. ¿Vale? Ujú, Entonces los suplementos no son medicación, con lo cual como no son medicación no están regulados por nadie. ujú. Y dependiendo en qué país, y no quiero extrapolar esto en España, porque creo que no se ha hecho un estudio en España específicamente, pero muchos estudios han encontrado, dependiendo de los países en los que estás, entre el 50 y el 70% de suplementos no tienen las cosas que dicen. Ya ves. Con lo cual, recomendar suplementos abiertamente es difícil, porque no sabemos lo que los pacientes están tomando, ¿no? Entonces, es, es, es un tema espinoso. Pero lo que hablábamos antes, sencillamente sentido común y no hay mucho más que puedas hacer para mejorar la implantación del empleo. Ujú. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a darle caña a esto. Tenemos aquí una pregunta en el chat y dos más del email y alguna que puede que entre last minute. Y vamos a por ellas. Dice una paciente por aquí, me enfrento a la tercera punción con mucha incertidumbre. En la primera, de 29 ovocitos maduros, solo conseguimos un embrión blasto C de día 6. Y en la segunda, de 24, ninguno. ¿Alguna recomendación? Depende en dónde del ciclo las cosas fueron mal, si la fecundación fue baja o si la tasa de conversión de fecundados a blastocisto fue baja. Algunos estudios comentan que el uso de la activación
ovocitaria artificial podría ayudar, el calcio ionophore, perdona, es que no me sé cómo se dice esto en castellano, perdóname, pero son estudios muy pequeños, son estudios que todavía no se puede extrapolar a que esto va a mejorar, ¿no? Por otro lado, los ovocitos pues que no se pueden estudiar. El semen hay ciertas pruebas que tal vez puedan orientarnos un poco como la fragmentación del ADN, pero el problema está en que es que la evidencia científica de la fragmentación del ADN y qué hacer cuando sale alta es muy pobre, es muy pobre y esa es una situación muy frustrante y entonces lo que hacemos en estos casos es eso, ¿no? Intentar mejorar los espermatozoides que vamos a elegir para ver si era un factor masculino el que estaba causando estas alteraciones. Por desgracia, con mayor frecuencia son problemas del ovocito y si es que no logramos un embrión, pues al final tenemos que tomar una decisión de cuál gameto cambiar, semen u ovocito. Y salvo que hayamos encontrado pruebas de la fragmentación del ADN que estén por las nubes, generalmente los beneficios mayores se obtienen de cambiar el ovocito. Pero, pero esas son cosas, una situación muy difícil y no tengo suficientes datos como para saber específicamente qué podríamos hacer ahí, ¿no? Pero no hay tanto que hacer tampoco. A ver, estamos teniendo un pequeño problema con las preguntas, que es que hay algunas pacientes que nos están diciendo ahora mismo en el chat que no hemos hecho sus preguntas. Pero, a decir verdad, es que no nos aparecen. Tampoco aparecen como espectador para algunas personas. Entonces, nos quedan 10 minutos y si hace falta estar 5 minutos más, estamos 5 minutos más para solventar este tema. Por favor, las pacientes que hayáis hecho vuestra pregunta y no se haya contestado, ¿seríais tan amables de volverla a poner a ver si la podemos ver ahora? Es que no nos aparece en el timeline. Esto que nos estáis diciendo las hemos hecho todas las del chat, ¿vale? Mira, nos ponen una de ellas. En fecundación in vitro, 38 años, endometriosis y baja reserva. 2 ciclos cancelados. Un ciclo éxito con 2 embriones descartados por diagnóstico genético preimplantacional. Un ciclo punción en blanco. ¿Me van a plantear ovodonación? Lo más probable, lo más probable, pero una vez más la decisión la va a tomar ella y su pareja, si tiene. Entonces, claro, las probabilidades de éxito a los 38 años con una reserva tan baja y ya 2 ciclos cancelados y claro, estamos hablando de probabilidades muy bajas, de un 5% otra vez, ¿no? Entonces, nos encontramos con la misma coyuntura, ¿no? ¿Qué hacemos? Intentamos otra vez, que no me parece que esté mal, o cambiamos su donación, ¿no? Pero al final es un tema que los pacientes tienen que decidir eh, qué hago, porque al final todo es una balanza. En un lado está la inversión que uno pone en un tratamiento, inversión emocional, inversión física, inversión económica, ¿no? Para que te dé un porcentaje de éxito, versus la inversión de otro lado, que es sacrificar la genética y la económica, pero por un 70%. Entonces, esta es la decisión que tienen que dar los pacientes. Pero me imagino que, no sé si le dirán tienes que hacer ovodonación, pero le dirán, oye, mira, las probabilidades de que necesites ovodonación son bastante altas. Bueno, pues muchas gracias, te dice por aquí la paciente. Solucionado el tema de Eso la para... pregunta. Otra paciente pregunta, ¿cuándo recomendarías test de fragmentación espermática y cuándo FISH espermático? Mira, las pruebas de fragmentación espermática, generalmente las recomendaciones son en pacientes que tengan factores de riesgo, pacientes con obesidad, pacientes fumadores, algunos estudios hablan sobre pacientes varones por encima de los 40-45 años, Ujú. eh, fallos previos de fecundación in vitro, pero una vez más, perdón, abortos a repetición. Pero una vez más, puedo abrir 20 guías en las que la mitad te dicen que no las hagas, la otra mitad te dicen que sí las hagas. Estudios que me dicen la fragmentación no sirve para nada, estudios que me dicen la fragmentación está asociada a bajas probabilidades. Pero una vez más, el qué hacer con un varón con fragmentación elevada es lo que Ujú. todavía es controversial. Puedes encontrar 50 estudios que te digan que esto funciona y 50 estudios que te dicen no, para nada, no funciona. Entonces,
es un tema difícil de manejar y es muy cultural además por países. Ponte en Irlanda, no le hacías fragmentación a un paciente, es que te crucificaban. En Ya. España bastante menos. Entonces, una vez más, cuando en medicina hay diferencias entre países, generalmente no es porque hay países que lo hagan mejor que otros, sino porque pues culturalmente terminas haciendo ciertas pruebas que yo creo que se deberían hacer explicando a los pacientes la evidencia que hay, que en este caso no es muy buena. Fish, pues un poco lo mismo. Fish probablemente tenga menos arraigo en la comunidad. Y muchos de los problemas está en que si un varón eyacula 100, 200 millones de espermatozoides, estas pruebas analizan 500, 200 espermatozoides. El tamaño muestral es pequeñísimo, con lo Mm. cual extrapolar al resto de espermatozoides es difícil. El otro problema de la fragmentación es que la mayoría de las pruebas te dan un promedio y no te dicen cuántas están muy alteradas y cuántos están pocos, porque la distribución de fragmentación es homogénea en todos los espermatozoides. Los hay muy fragmentados y los pocos. Y todavía no tenemos técnicas buenas para decir, ese es el espermatozoide que no está fragmentado. Mira, Entonces, aquí hay una paciente que pregunta si fragmentación espermática alterada, o sea, si la tienes alterada, ¿qué hacer? Dice que el seminograma es normal. es que muchas veces el seminoma es normal, porque son pruebas muy distintas. ¿Qué hacer? Generalmente eliminar factores de riesgo si es posible. Y dependiendo de, bueno, los estudios y la clínica en la que estés, pues hay ciertas técnicas que pueden ayudar, pero la evidencia científica es muy pobre, ¿no? Está el SIMOD, que es este, los microfluídicos, Sí. hay otras que utilizan el MAX, pero es que y en otros lados incluso llegan a la biopsia testicular para sacar espermatozoides antes de que se fragmenten. Mm. Eh, pero una vez más, los estudios todavía son bastante controversiales. Pues, doctor Hans Arce, ha sido un súper placer tenerte aquí esta tarde. Son cerca de las 8. Este directo ha llegado a su fin. No Ah, así tu sabiduría, te esperamos aquí otra tarde. ha sido un placer enorme y si me permites, un último mensaje que le digo a todos. Adelante. No perdáis esperanzas y rodearos de la gente que os quiere, pero de la gente que esté dispuesta a daros apoyo, no recomendaciones, porque la gente lo confunde. Y cuando da recomendaciones, termina dando recomendaciones que implican culpa y que implican penas. Y por eso muchas veces el 30-40% de mujeres que sufren de problemas de fertilidad sufren de depresión y de ansiedad. Y solo el 10% de hombres, porque los hombres a ninguno le dicen relájate y esto va a funcionar. A ningún hombre le dicen, esto es porque te tomaste muchos cafés. Entonces los hombres no sufrimos tanto de la culpa. Entonces, Mm. pero no llevéis esto solos, porque la soledad es muy dura. ¿Vale? Muchas gracias. Maravilloso mensaje, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a tu clínica, a Institut Marqués, que quiero recordar que las asociadas tienen un 10% de descuento en ellas sobre el tratamiento principal. Y ha sido un placer conocerte, tenerte Igual, aquí y, igualmente, y nada, espero que nos volvamos a ver pronto y desear a todas las pacientes el mayor de los éxitos y que todos vuestros sueños se cumplan. Un beso muy fuerte. encantado. Hasta luego. Chao.